Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar hoy aquí otra vez y poder exponer el mensaje de la palabra de Dios. Así es de que sean bienvenidos. Gracias por conectarse. Gracias por seguir esta transmisión. Y si pueden compartirla, por favor, compártanla para que otros también conozcan el mensaje de la palabra de Dios y también tengan la oportunidad de encontrarse con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia transformadora que hay solo en Jesús. Y antes de continuar, yo quiero darles muy buenas noticias, y es que el siguiente domingo vamos a reabrir nuestras puertas para poder reunirnos como antes lo hacíamos, para poder de manera presencial adorar al Señor todos juntos y celebrar el día del Señor, el día de la victoria del Señor, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hacemos cada domingo, pero no habíamos podido hacer juntos durante todo este tiempo. Y vamos a seguir los protocolos de salubridad del caso. Vamos a ser siempre prudentes, pero si ustedes pueden y ustedes quieren, vénganse el siguiente domingo. Si quieren traer invitados, si tienen invitados, tráiganlos también. Vamos a manejar una confirmación para que nos digan si vienen en familia o si vienen de forma individual, para poder manejar los espacios y poder manejar el distanciamiento que debe de haber. Traigan siempre sus mascarillas, no se olviden, aquí vamos a tener mascarillas, vamos a tener gel, vamos a tener todo lo que es necesario para poder manejar la salubridad que necesitamos. Antes de continuar con el mensaje, yo quiero que me acompañen en oración y oremos para lo que el Señor quiera hablarnos el día de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad y tu palabra es esa verdad que nos santifica. La necesitamos, Señor, para cambiar, para ser transformados desde nuestro corazón y entonces se refleje en cambio en nuestras actitudes, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra forma de vivir y de comportarnos, y para que así, Señor, te demos gloria a ti. Señor, que nuestros corazones sean corazones fértiles para que tu palabra pueda ser sembrada y pueda crecer y dar frutos, Señor, y pueda entonces verse esas evidencias de tu evangelio penetrando en la profundidad de nuestros corazones, Señor, sacando los escombros del pecado y trayendo una regeneración, una restauración, una reforma que tanto necesitamos, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra iglesia, que tu palabra obra en medio de nosotros. Ten misericordia de nosotros de esa manera, Señor. Que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a tu verdad, a tu palabra, que la atesoremos, que la amemos y que la vivamos, que la podamos practicar, Señor, en el día a día de nuestras vidas. Y que, Señor, en todo esto tú seas glorificado siempre. Padre, hemos orado por los méritos de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Amén y amén. Hermanos, hoy tengo el privilegio, una vez más, y estoy emocionado, como siempre lo hace la palabra de Dios, de emocionar y de traer un entusiasmo, porque hoy puedo continuar con la serie Reforma, la constante necesidad del corazón, porque reconocemos que nuestros corazones necesitan estar en un proceso constante de transformación, y eso solo lo trae la palabra de Dios, solo lo trae el Evangelio. Y para eso nos hemos ido a dos libros del Antiguo Testamento, a los libros de Esdras y Nehemías, dos grandes reformadores que el Señor usó para llevar una reforma espiritual, una reforma religiosa, una forma en la forma de adorar a Dios también, y para poder obedecer la ley de Moisés o la ley de Dios. Y entonces, por medio de estos dos libros, de estos dos hombres, de estos dos reformadores del Antiguo Testamento, nosotros ahora somos confrontados, somos llamados a salir de nuestro confort, de nuestra ociosidad, si hemos estado allí, y poder servir al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro esmero, y poder someternos, estar sometidos en ese proceso de que nuestros corazones sean expuestos a la palabra de Dios para cambiar, para ser transformados, porque necesitamos eso todos los días, santificarnos por medio de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros,
¿Para qué? Para exaltar el nombre del Señor, porque eso significa que el nombre de Dios sea glorificado, ponerlo muy en alto para que los incrédulos puedan ver que hay un Dios bueno, hay un Dios santo, hay un Dios que quiere salvar pecadores y que está salvando pecadores a través de la proclamación del Evangelio. El mensaje para hoy lo he llamado a las armas. Ese es un llamado a la iglesia de Cristo, que enfrenta y seguirá enfrentando oposición de parte de su máximo enemigo, que es Satanás, y también de los que odian el cristianismo, de los que odian a la iglesia. Sin embargo, Cristo ha prometido que ni aún la muerte podrá detener a la iglesia, ni aún la muerte podrá contra ella. Dios hará que la iglesia siempre prevalezca. Lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. La iglesia del Señor va a prevalecer para siempre. Pero la iglesia del Señor debe de estar vigilante siempre contra las acechanzas del enemigo, mientras trabaja y le sirve a Dios. Eso debe de estar haciendo la iglesia en todo tiempo. Debe mantenerse velando en oración mientras se esfuerza por proclamar el mensaje de salvación que hay solamente en Cristo. Dios le ha dado a la iglesia dos armas poderosas. Una es la oración y la otra es la palabra, la Biblia. El miedo y el desánimo son una realidad en la vida de los creyentes. Aún los hombres más piadosos y santos han tenido que experimentar estas cosas. Y yo, por supuesto, no puedo y no me atrevo a compararme a estos hombres que han sido grandes instrumentos en las manos de Dios, que se entregaron a la oración y al servicio a Dios sin cesar, y sin embargo tuvieron que luchar contra el miedo y el desánimo, incluso contra la depresión. Ellos también tuvieron que enfrentar oposición. Y debo confesar que mis mayores luchas han sido cuando yo he decidido andar por allí desarmado y desprotegido, abandonando la oración, abandonando el estudio, la lectura, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios. No he estado más débil nunca, ni más vulnerable cuando yo he abandonado estas armas, las he dejado por ahí tiradas. Olvidar que Dios lucha por nosotros y que Él nos da la victoria, nos hace descuidar nuestras vidas espirituales, nos hace escuchar más y ponerle más atención a las circunstancias, a todo lo que sucede alrededor nuestro o a lo que la gente habla de nosotros o de la iglesia. Y al final eso nos lleva al desánimo, a la depresión, a la decepción, nos llena de miedo y nos preocupamos por lo que nos pueda pasar en el futuro o por lo que alguien nos pueda hacer, por el daño que podamos recibir. Veamos entonces qué aprendemos hoy por medio de Nehemías. Hoy vamos a estar estudiando los capítulos del 3 al 4. Y en su contexto, Nehemías, si se recuerdan, había hecho un largo viaje desde Susa, la capital persa, hasta Jerusalén, junto con otros. Él por la noche había salido a examinar personalmente las condiciones y los daños del muro de la ciudad, y luego él pidió a los funcionarios y a la gente que se unieran a él en el esfuerzo de la reconstrucción. La gente respondió con fe, se comprometió con el proyecto y se puso a trabajar en los muros y en las puertas con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo. Y gracias a la bendición y a la ayuda del Señor, ellos lograron avanzar en la construcción de los muros y los llegaron hasta media altura. Cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, los líderes de los que se oponían a los judíos, observaron el progreso del pueblo, se rieron y dijeron en forma sarcástica y de burla: ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se rebelarán contra el rey? Y Nehemías respondió diciéndoles que el mismo Dios del cielo guiaría y prosperaría sus esfuerzos. Y de la prosperidad de la que habla Nehemías es de esa prosperidad, de ese favor de Dios para poder completar sus planes y sus propósitos. No es aquella prosperidad de bienes, de riquezas terrenales, sino que es de la prosperidad que va más allá de esas cosas. Y principalmente la prosperidad que consiste en el mayor bien que Dios haya podido darnos, y es la salvación a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es nuestra riqueza, porque Él es nuestra mayor y mejor prosperidad. Y luego Nehemías añadió en respuesta a estos hombres, a estos enemigos, diciéndoles que ustedes no tienen herencia, derecho ni memoria en Jerusalén. En este pasaje encontraremos a estos enemigos respondiendo con mucho enojo, con mucha cólera,
y se van a esforzar mucho por detener la reconstrucción. No se detendrán ante nada para evitar la finalización de los muros y van a recurrir a toda forma de abuso verbal, incluso amenazas de muerte, mientras ellos planean un asesinato en masa de los judíos. Nehemías aquí demostrará que el pueblo de Dios debe esperar oposición y estar siempre preparado para enfrentarla. El pueblo de Dios siempre va a esperar oposición, pero debe de estar preparado para enfrentarla. Esta historia la he dividido en 4 partes que he titulado de esta manera para una mejor comprensión de todo el pasaje. La primera es los constructores, que es todo el capítulo 3, versículo del 1 al 32. La segunda es la burla y la respuesta, capítulo 4, versículo del 1 al 6. La tercera es tomando las armas, versículos del 7 al 14 en el capítulo 4 también. Y por último, trabajando y guerreando, capítulo 4 y versículos del 15 al 23. El énfasis en este pasaje es que Dios cuida de su pueblo ante la oposición del enemigo, mientras el pueblo se prepara para enfrentarlo, sin descuidar la obra del Señor. Si algo ustedes quisieran llevarse a sus vidas, a sus corazones, es esto: que Dios cuida de su pueblo ante la oposición del enemigo, mientras el pueblo se prepara para enfrentarlo, sin descuidar la obra del Señor. Veamos entonces la primera parte de esta historia. Los constructores. Capítulo 3, versículo del 1 al 32. En esos 32 versículos del capítulo 3 encontramos una vez más un listado de nombres y ahora también de lugares en la ciudad de Jerusalén donde estuvieron trabajando en la reconstrucción de los muros. Nehemías está detrás de una cuidadosa pero muy extraordinaria organización de la gente que estuvo dispuesta a trabajar junto con él. Eran muchos los trabajadores, eran varios los trabajadores. Y en esta construcción estuvieron involucrados el sumo sacerdote junto a otros sacerdotes, también levitas, artesanos, plateros, perfumeros, comerciantes, jefes, oficiales de distritos, incluso un hombre junto a sus 2 hijas. Y también colaboraron en la obra personas que ni siquiera vivían en Jerusalén, eran de otras ciudades y vinieron a apoyar. Qué noble gesto el de estas personas. El lado negativo de esta historia es sobre los nobles, que así les llama Nehemías, los nobles que eran líderes de los tecoitas, que no quisieron servir al Señor. Este dato implica que nuestra falta de servicio y trabajo no pasa desapercibida para el Señor. Cuando nosotros somos indiferentes y apáticos y no servimos a la obra del Señor y no colaboramos para servir a su iglesia local, para servir al reino, eso no pasa desapercibido para el Señor. Aquí podemos verlo claramente. Hay un registro de los que no quisieron servir, de los que no quisieron participar, de los que no quisieron ir y trabajar en la reconstrucción de los muros. Hermanos, que Dios nos libre también de caer en esa actitud. Todo este trabajo en equipo, conformado con personas con diferentes dones y habilidades, lo que hace es señalar al trabajo de la iglesia local, que sirve y obedece a su líder, a su máxima autoridad, a su cabeza, que es Cristo. Y debe hacerlo con mucho esmero y debe hacerlo con mucha dedicación. Al igual entonces que Nehemías, Dios ha establecido hombres que lideren el trabajo de las iglesias locales, que están conformadas por personas entusiastas, que quieren ser parte de la obra del reino de Dios aquí en la tierra, para seguir alcanzando hombres, mujeres y familias, para que sean parte de su restauración espiritual y moral delante de Dios. Entonces nuestra oración es que nuestra gente, nuestras familias de CDG quieran unirse al propósito que Dios le ha dado a nuestra iglesia local, de ser parte de la reconstrucción y restauración de personas que están tan necesitadas de un Salvador. Y ese Salvador solo es Cristo. Veamos la segunda parte de esta historia. La burla y la respuesta. Capítulo 4 y versículo del 1 al 6. Estos los voy a leer. Dice el versículo 1.
Pero sucedió que cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo el muro, se indignó en gran manera y burlándose de los judíos, habló ante sus hermanos y el ejército de Samaria diciendo: ¿qué pretenden estos miserables judíos? ¿La han de restaurar para sí? ¿Sacrificarán? ¿Acabarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los montones de escombros viendo que están consumidas? Y Tobías amonita, que estaba junto a él, dijo: hasta una zorra, si sube allí, podrá derribar el muro de piedra que están construyendo. Y Nehemías y el pueblo responden: oye, oh Dios nuestro, como somos menospreciados. Haz recaer sus ofensas sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en tierra de cautiverio. No cubras su iniquidad, ni sea borrado su pecado delante de tu presencia, porque te han provocado a ira delante de los que edifican. Reedificamos pues el muro, y toda la muralla quedó rehecha hasta media altura, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La obra que era tan preciosa para Dios era motivo de burla y desprecio para esta gente pagana. Hermanos, si nosotros realmente amamos la obra de Dios, seremos parte también de la edificación de su iglesia. No vamos a hacer lo contrario. La vamos a amar y lo vamos a hacer protegiendo principalmente el nombre del Señor con nuestro testimonio. No vamos a ser como estos paganos, como estos samaritanos, que eran una mezcla horrible entre creyentes e incrédulos. Tenemos que estar seguros de qué es lo que vamos a hacer. Por eso vamos a aplicar aquella frase que dice: ¿somos o no somos? Tenemos que determinar si somos de la iglesia del Señor y le vamos a servir con todo al Señor y a su iglesia, o no somos de ella. Pero no puede haber una mezcla entre lo sagrado y lo pagano. Eso se le llama profanar. No puede haber una mezcla horrible entre alguien que dice que es creyente y al final vive y actúa como alguien que es impío, como alguien que es incrédulo. El arma que Sanbalat utilizó para desanimar y causar miedo al pueblo judío fue su boca. La boca es un arma muy poderosa, para bien o para mal. Las palabras que salen de un corazón enojado pueden destruir, pueden dañar mucho. Y lo digo por experiencia. Y no porque a mí me hayan dañado, sino porque yo, cuando he dicho palabras, cuando he estado enojado, y he dicho palabras destructivas, palabras hirientes, palabras insultantes. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a estar conscientes de eso, para utilizar bien nuestra boca. Porque cuando esas palabras van acompañadas de burla, de sarcasmo o de insultos, son palabras dañinas, destructivas, que pueden fácilmente desanimar a alguien. Eso es lo que provocan las palabras mal utilizadas. Hay que tener un carácter como el de este hombre para no dejarse amedrentar, pero al mismo tiempo recurrir a Dios antes que a nuestros propios impulsos. Eso es lo que hizo Nehemías. Él no fue a quejarse de lo que le estaban diciendo, de lo que le querían hacer. Él no fue a otros medios, él no fue a buscar soluciones a otros lados. Él fue a Dios. El recurso de primera mano de Nehemías fue la oración. Esta fue su respuesta: orar. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros aquí? Porque muchos, cuando recibimos insultos, cuando recibimos burlas o palabras hirientes, nuestra primera reacción es rebajarnos al mismo nivel. ¿Qué tan necesitados estamos de la gracia para no caer en la desgracia por nuestras propias palabras? En el nombre del Señor, Nehemías y sus hermanos continuaron construyendo. Cuando el pueblo de Dios se adhiere a su palabra y exalta su nombre, no debe de temer a ningún enemigo, ya sea humano o sobrenatural. Es cuando hace todo lo contrario que el pueblo de Dios se convierte en un pueblo débil, en un pueblo vulnerable a los ataques y a las acechanzas del enemigo. Y no me dejarán mentir que eso es lo que nos ha pasado. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos todo lo contrario, cuando no nos aferramos a su palabra, cuando abandonamos la oración, es cuando peor nos ha ido.
Nehemías le entregó la situación al Señor en su breve oración y luego volvió a concentrarse en la obra que el Señor le había encomendado. Él no pretendía que la oposición no existiera, pero él confiaba en que Dios era su defensor. La gente había estado entusiasmada, había estado ansiosa por participar durante las primeras fases del proyecto de construcción. Se habían dividido el trabajo entre ellos y estaban emocionados de ver el progreso de su trabajo. Hermanos, la naturaleza humana tiende a hacer que la gente pierda el entusiasmo a medida que pasa el tiempo. Y peor aún con las burlas del enemigo que no ayudan a mantener la motivación de la gente. Es durante esos momentos que nuestra propia vida debe de tener determinación, porque la determinación es muy importante para obedecer y completar la obra del Señor. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de convicción, hombres y mujeres con determinación de qué es lo que vamos a hacer para servir al Señor. Y entonces nuestra naturaleza humana no nos va a engañar para que conforme el tiempo caigamos en desánimo y abandonemos el plan de Dios, el propósito que Dios nos ha dado. Las distracciones y el desánimo se multiplicarán a medida que se debilite nuestro entusiasmo e interés por las cosas de Dios. Vayamos a la tercera parte de esta hermosa historia, capítulo 4, versículos del 7 al 14. Dice el versículo 7. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba y las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron en gran manera. Y todos a una se confabularon para venir a atacar Jerusalén y causarle daño. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y nos pusimos en guardia contra ellos día y noche. Y los de Judá dijeron, desfallecen ya las fuerzas de los cargadores y los escombros son muchos, por lo que no seremos capaces de reedificar el muro. Y nuestros enemigos se decían, ellos no lo sabrán ni lo verán, hasta que caigamos entre ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero cuando llegaron los judíos que habitaban cerca de ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares a los que os volváis, caerán sobre vosotros. Por lo cual aposté en los lugares bajos, detrás del muro y en los claros a la gente por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y miré y me levanté y dije a los principales y a los prefectos y al resto del pueblo, no temáis ante ellos, acordaos de Adonai, grande y prodigioso, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando estos enemigos se enteraron de que la obra avanzaba sin parar, se indignaron y se encolerizaron tanto y también confabularon. Aparte de samaritanos y amonitas, ahora habían también árabes y habían asdoditas que se habían unido para hacerle daño a Israel. Estos pueblos normalmente no colaboraban entre ellos mismos, pero ahora el odio contra el pueblo de Dios los une. ¿Acaso los judíos los habían ido a provocar? Sin ningún motivo los estaban atacando, o los querían atacar solo por el odio a la religión que ellos practicaban, o por la forma en la que la obra prosperaba. Matthew Henry dice al respecto, los malos intentan impedir las buenas causas, pero las buenas causas son causas de Dios y han de prosperar. Hermanos, que así el Señor quiera hacer prosperar la causa que le ha dado a esta iglesia, a nuestra iglesia, Casa de Gracia. Estos enemigos habían esperado que los escombros impidieran el progreso de la obra hasta el punto de que los judíos se desanimaran por completo, pero no fue así. Por lo tanto, estos enemigos de lo que es de Dios se dan cuenta de que se requiere algo más que una burla y palabras sarcásticas y ofensivas para poder detener la obra. El plan malvado de esas personas solo fue un llamado a velar y a orar para el pueblo judío. Una vez más ellos recurren al arma de la oración y obviamente sin dejar de ser prudentes, sino manteniéndose en guardia contra ellos de día y de noche. El trabajo constante y la vigilancia ya habían causado cansancio en muchos de ellos y eso también les había llevado desánimo. El informe le llega a Nehemías, le dice, desfallecen ya las fuerzas de los cargadores
y los escombros son muchos, por lo que no seremos capaces de reedificar el muro. Pero a estas palabras tan desanimadas, Nehemías no responde más que para seguir confiando en Dios. Los adversarios continúan conspirando por fuera y la gente se desmaya por dentro, pero Nehemías continúa mirando a Dios. Las cosas se siguen poniendo difíciles. Habían judíos que estaban esparcidos viviendo en medio de los samaritanos, que habían escuchado los planes malvados de ellos de venir y asaltarlos, de emboscarlos y de matarlos sin que ellos se dieran cuenta de cómo llegaban. ¿Para qué? Para que la obra no cesara, para que la obra no siguiera, para que la obra cesara. Y para alguien que confía solamente en su capacidad humana, eso hubiera sido muy desalentador, pero este hombre es un hombre de fe, que podía contar con Dios a pesar de todo. Hasta ahora la gente hasta ahora la gente había trabajado, había orado, había vigilado, pero ahora deben de estar también preparados para pelear. Entonces Nehemías, su gobernador, puso al pueblo en lugares privilegiados del muro, armados con espadas, con lanzas y con arcos. Pero Nehemías no quería que ellos pusieran su confianza en las armas, sino que la pusieran en el Dios viviente. Y por eso les dijo: no temáis ante ellos, acordaos de Adonai, grande y prodigioso, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este sería su grito de batalla: acuérdate del Señor. Y que este sea el grito también para nosotros, para cuando estemos pasando por adversidad, para las familias cuando estén pasando por angustias, por algún dolor, por sufrimiento, por alguna oposición. Acuérdate del Señor. Hermanos, acuérdense del Señor. Él es grande y Él es prodigioso. Él aún es un Dios de milagros. Él aún hace milagros, siendo el mayor de ellos, salvar pecadores a través de Cristo. Pero Él aún puede auxiliarnos en medio de nuestras adversidades, en medio de la oposición, en medio de nuestros problemas. Acuérdate del Señor. Acuérdense del Señor, iglesia. Este debe de ser también nuestro grito de batalla. Estas palabras también deben de retumbar para nosotros hasta el día de hoy. Veamos la cuarta parte. Trabajando y guerreando. Capítulo 4, versículos del 15 al 23. Y sucedió que cuando nuestros enemigos se enteraron de que habíamos sido advertidos, el Señor desbarató sus planes. Y todos nosotros pudimos regresar al muro, cada uno a su obra. Y desde aquel día aconteció que la mitad de mis servidores trabajaba en la obra, y la otra mitad sostenía las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los jefes estaban detrás de toda la estirpe de Judá. Los que trabajaban en el muro y los que acarreaban las cargas, con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. En cuanto a los constructores, cada uno llevaba su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que soplaba el shofar estaba junto a mí. Pues yo había dicho a los principales, a los prefectos y al resto del pueblo: la obra es mucha y extensa, y nosotros estamos esparcidos por el muro, lejos los unos de los otros. Donde quiera que oigas el sonido del shofar, reunidos desde allí junto a nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así trabajábamos en la obra. La mitad de ellos empuñaban las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. También en ese tiempo hablé al pueblo: cada uno pernocte con su criado dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de guardia de noche y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis servidores, ni los hombres de la guardia que me seguían, nos despojamos de nuestros vestidos, y cada uno tenía su recipiente de agua. Cuando los enemigos de Nehemías supieron que sus planes habían sido descubiertos y que los ciudadanos de Jerusalén estaban armados y estaban vigilando, abandonaron toda esperanza de obstaculizar la reconstrucción mediante una guerra. Mientras tanto, el pueblo regresaba con regocijo. ¿Por qué? Porque Dios había arruinado el plan de los malvados. Y así todos regresaron con confianza a sus labores, a su trabajo. Pero esta victoria no los hizo ser muy confiados.
De ahora en adelante, Nehemías dividió a sus propios siervos en dos campañas, una de las cuales trabajaba en la obra y la otra montaba guardia fuertemente armada. Mientras los constructores y los mismos cargadores trabajaban cada uno con su espada en la cintura, la cuchara del albañil en una mano y un arma en la otra mano. El que tocaba el shofar o la trompeta acompañaba a Nehemías y lo acompañaba porque las distancias entre ellos mismos mientras trabajaban eran muy largas y entonces necesitaban tener un medio de poder alertar si el enemigo se acercaba. Por eso Nehemías les instruyó que al sonar la trompeta de alerta se reunieran para pelear sin dejar de confiar en que Dios respaldaría cualquiera de sus batallas. Todos se sacrificaron para protegerse de sus enemigos, protegieron sus vidas, a sus familias, sus hogares, por medio de armas, incluyendo también el arma de la oración. Ellos se esforzaron de día para trabajar y de noche para hacer guardia. Tan en serio se tomaron ellos el cuidar a su ciudad, a sus familias y del peligro, que ellos no agarraban ni siquiera tiempo para ir a bañarse. No es que no se bañaran, sino que cargaban su propio recipiente de agua para bañarse allí mismo donde ellos estaban para no descuidar ni un instante su guardia. Estos hombres y sus familias brillan para nosotros hoy como un ejemplo. Nos invitan a proteger lo que Dios también nos ha encomendado. Su palabra, la iglesia, nuestras familias, todo lo que Dios nos ha dado. Y predicar también la palabra de vida a otros, mientras rechazamos todo compromiso y toda mezcla con el pecado, con toda práctica que Satanás nos ofrece, con la que Satanás nos tienta a través de las personas que usa, y también para rechazar todo espíritu impío y malvado de esta época. Hermanos, al igual que estos enemigos querían dañar la obra de Dios, el apóstol Pedro nos advierte para estar atentos a los planes y ataques del enemigo de la iglesia y también de nuestras almas, que es Satanás. El apóstol Pedro se refiere a Satanás como el adversario o el enemigo de los creyentes. En su primera carta, capítulo 5 y versículo 8 dice: sed sobrios y velad. Es decir, estar atentos y estén en guardia, estén vigilantes. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás solo quiere devorar a los hijos de Dios. Satanás solo quiere devorar a los seres humanos para separarlos completamente de Dios. Satanás odia las cosas de Dios y a quienes obedecen y honran al Señor. Satanás odia a la iglesia. Pero esa enemistad no es nueva. Empezó hace miles de años atrás en el jardín del Edén. Moisés, citando al Señor en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. La mayor enemistad de Satanás fue contra el Hijo de Dios, a quien hirió en el calcañar en la cruz del Calvario cuando Cristo tomó los pecados de su pueblo. Sin embargo, fue allí donde Jesús aplastó su cabeza, arrebatándole el poder que ejercía sobre los pecadores. Fue ahí donde destronó al pecado del señorío que tenía sobre los hombres y mujeres, y además le arrebató el poder del imperio, arrebató el poder al imperio de la muerte, el poder que tenía la muerte sobre los pecadores, de la muerte que lleva a la ruina eterna, de la muerte que es la muerte segunda, es recibir la condenación por ser pecadores. Jesús le quitó ese poder a la muerte para que ahora, después de la muerte, recibamos vida eterna por medio de la salvación que Cristo trae a través de su sacrificio. Satanás es un amo cruel y tirano que no trata bien, ni siquiera tiene nunca misericordia de nada de lo que Dios ha creado, incluyendo a los seres humanos. Thomas Manton, un puritano, dijo sobre el diablo: hasta el momento en que pecamos, Satanás es similar a un parásito. Pero una vez
que estamos en las manos del diablo se convierte en nuestro tirano. Es cuando nos entregamos al pecado, es cuando nos dejamos engañar por el pecado y otra vez caemos en los vicios, en los placeres mundanos y pecaminosos, que entonces Satanás es realmente un tirano cruel, es un amo cruel y malvado. Es Cristo el único que tiene el poder absoluto para vencer al enemigo por nosotros, porque nosotros no tenemos poder alguno para poder lograr nuestra salvación y vencer al enemigo de nuestras almas, al que tenía el poder sobre nuestras vidas. No podemos, no tenemos la capacidad, por eso Cristo es el único que tiene ese poder absoluto. Nosotros lo que hemos necesitado es revivir de nuestra muerte espiritual por causa de nuestros pecados, para poder tener fe y poder maravillarnos de la hermosura de Cristo y poder ver su gloriosa obra en la cruz del Calvario, lo que Él hizo ahí para perdonarnos y para salvarnos. Hermanos, somos pecadores que no merecen nada de parte de Dios, pero a Él le ha placido salvarnos, dándonos su victoria, dándonos la victoria por medio de Cristo contra el enemigo de nuestras almas. Cristo es el vencedor, Él es el triunfante, Él es nuestro Víctor o Victorious. Él es quien ha traído la victoria para nosotros, para nuestras almas, para nuestras vidas. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Esa es la esperanza que teníamos como pecadores y aún tenemos, y esa es la esperanza que tienen aquellos que aún no se han rendido a Cristo, aquellos que aún no han abandonado su vida de pecado. Esa es la maravillosa buena noticia del Evangelio, que Dios salva pecadores por medio de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo para perdón de pecados y para vida eterna, para vida abundante. Esa es la gloriosa victoria del Evangelio sobre nuestro enemigo. Bendito Evangelio que trae triunfo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar y para perdonar pecadores por medio de nuestro maravilloso Salvador, que jamás nos vamos a arrepentir de haber creído en Él. La mejor vida que podemos recibir es la vida que Cristo nos trae. Y el mejor regalo es tenerlo a Él mismo como nuestro regalo, como la gracia de Dios para nuestras vidas. Hermanos, hay algunas implicaciones y aplicaciones que encontramos en este texto. Primero, que debemos esperar oposición, pero no ignorarla. Nuestra vida cristiana siempre tendrá luchas espirituales, porque el enemigo de nuestras almas se esmera en obstaculizar la obra de Dios. Él no quiere que sirvamos a Dios, Él no quiere que sirvamos a su iglesia. Pero no siempre tenemos oposición porque estemos haciendo la voluntad de Dios. Dios a veces permite oposición cuando vamos en un camino equivocado. Y bendito sea Dios, y pidámosle a Dios que ponga estorbos, que ponga obstáculos en nuestro camino cuando nos hemos desviado de hacer su voluntad y vamos en pos del pecado, de la desobediencia, de la rebelión contra Dios, pero que principalmente encontremos como estorbo la cruz de Cristo, que podamos ver que fue nuestro pecado quien lo llevó a la cruz, pero que también desde la cruz Él quiso salvarnos, Él quiso perdonarnos, y eso solo por pura gracia. Otra implicación es que cuando los enemigos asedian, se debe ir y hablar con Dios. Sigue el ejemplo del pueblo de Dios y Nehemías, que buscaron al Señor en oración cuando ellos fueron hostigados por el enemigo. Orar no significa quedarse pasivos. Todavía tenemos que cumplir nuestras responsabilidades como cristianos sin rendirnos al miedo y sin rendirnos al desánimo. Otra implicación es que debemos de estar alertas y preparados para la batalla. Debemos de asumir nuestra responsabilidad como creyentes, tomando las armas de la oración y de la palabra de Dios. Dios nos ordena a través de su palabra que estemos constantemente en guardia contra las fuerzas de la maldad. Y también nos ordena que vayamos a todas partes armados. Así como Pablo instruye, todos debemos llevar con nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Querida iglesia, hermanos, deben
creer que Dios los protege de sus enemigos mientras ustedes cumplen con las tareas que Dios les ha encomendado y les sirven con gozo. No permitan que el miedo por la pandemia los atrinchera y los mantenga ahí acorralados y arrinconados. Y no solo el miedo por la pandemia, sino el miedo a cualquier cosa que pretenda separarlos y alejarlos de hacer la voluntad de Dios. El miedo es el enemigo de la fe y de la confianza absoluta en Dios. Y obviamente este no es un llamado a la imprudencia y a la irresponsabilidad. Es un llamado a no vivir gobernados por el miedo, sabiendo que tenemos un Dios grande y prodigioso en quien podemos confiar. Podemos dejar de ser miedosos sin dejar de ser prudentes. Tampoco permitan el enemigo del desánimo o la depresión en sus vidas. Sirvan a Dios sabiendo que Él es el guardián de sus almas. Confíen en que Dios es fiel y cumplidor de sus promesas. Vayamos a Él cuando estamos pasando por momentos oscuros de desánimo, de desaliento, de depresión, y que Él nos ayude, nos auxilie, porque estar así es pecado también contra Dios. Somos ateos prácticos porque estamos dejando de confiar en Dios, pero que Él nos ayude a salir de esa condición que no le da gloria, que no le da honra, poder arrepentirnos, pero que podamos ser animados, que tenemos a un Dios que es soberano, a un Dios que controla absolutamente todas las cosas y poder descansar en eso. Y muy importante, no olviden que los cristianos encontrarán oposición en su propia familia. Jesús dijo, Mateo 10, 34 al 36, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús no está hablando en un sentido literal, aquí de estar porque a él le gusta el pleito, porque a él le gusta el conflicto, pero es algo que se va a dar de por sí cuando alguien cree en Él, y hay gente en su familia que no cree en Él. Las vidas van a cambiar, los pensamientos van a cambiar, las prácticas van a cambiar. Alguien va a empezar a buscar la santidad, y los demás van a seguir en su pecado. Les va a gustarse el pecado, van a seguir degustándose en el pecado, mientras otro va a estar buscando la santidad, la santificación delante de Dios y hacer su voluntad. El pecado y la santidad nunca van a poder reconciliarse, nunca van a poder ser amigos. Y he ahí el conflicto. Por eso Nehemías les dio armas al pueblo y también la oración, porque fue el conflicto, porque los enemigos asediaban y querían prevalecer contra el pueblo de Dios. Y es ahí entonces el conflicto que se da en los hogares. Todo creyente puede tener algún miembro de su familia que se oponga a él, porque ahora no comparte, ni piensa, ni hace lo mismo que ellos. Esa es la razón del conflicto que se genera ante alguien que ahora persigue esa santidad en Cristo, que va en contra del pecado que practican los demás, y lo cual los hace enojar. Hermanos, si han abandonado las armas de la oración y la palabra, hoy es tiempo de ir y tomarlas de nuevo. Su deber es orar y aferrarse a la palabra de Dios mientras Él pelea todas las batallas por ustedes. Así que el llamado es a las armas. Vayamos y tomemos la oración y tomemos la palabra de Dios. Aferrémonos a esas armas que Él nos ha dado. Vayan y desempolven sus Biblias y empiecen a orar 5 minutos al menos a partir de hoy. Si quieren después de este mensaje, tomen 2 minutos, 5 minutos, pero vayan, retomen esas armas. Iglesia, casa de gracia, vayamos y tomemos esas armas, la oración, la palabra de Dios, el estudio, la meditación y la práctica de la palabra. Eso seguramente glorificará al Señor. Jesús dijo que tendremos aflicción en este mundo, pero que Él venció, Juan 16:33, con su vida perfecta, con su sacrificio y su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, para que ahora el miedo, la angustia y el desánimo no sean parte de nuestras vidas. Y en esto descansamos. Y en esto debemos de confiar,
para no ser conquistados por estos enemigos, para no ser conquistados por la oposición, por lo que nos asedia, para estar siempre animados, entusiasmados, sirviendo al Señor, sirviendo a su iglesia, siendo obedientes, honrando al Padre en toda nuestra vida, en todo nuestro estilo de vida. Si estás ahí, no has creído en Jesús y no te has rendido a Él, te lamento decirte que eres un enemigo de Dios que se opone a Él, que se opone a su voluntad. Debes arrepentirte porque le sirves a Satanás y le sirves al pecado. Estás atrapado por ellos. Ellos son tus amos. Y el pecado un día te alcanzará y te conducirá a una ruina eterna. Una ruina que no solo vas a experimentar en esta vida, sino más allá de la muerte. Te va a arruinar eternamente y te va a hacer que recibas la condenación eterna de parte del Dios Santo. Dios sigue construyendo su iglesia a través de la salvación de pecadores. ¿Y sabes qué? Tú aplicas, como yo también apliqué. Lo que necesitamos para ser salvos es saber que somos pecadores, que somos miserables pecadores, pero que hay un gran Salvador que vino a salvarnos y a edificar su iglesia por medio de nosotros y a través de nosotros. Tú eres uno de ellos, que Dios te hace el llamado para que te arrepientas y seas parte de su iglesia. Él sigue construyendo su iglesia. Por eso el llamado para ti es un llamado urgente para que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu confianza plena en Jesús para que seas hijo de Dios y para que ya no seas su enemigo. Qué bendito evangelio, bendita esperanza que te da, pero te llama a que te arrepientas hoy, no mañana. Mañana puede ser tu entierro. Hoy es el llamado y el llamado es urgente. La garantía de tu perdón y salvación en la obra de Cristo es su perfecta obediencia. Él obedeció perfectamente lo que tú y yo no podemos hacer. Él derramó su sangre en la cruz para limpiarte de todos tus pecados y Él resucitó entre los muertos para darte vida también juntamente con Él. Bendito y glorioso Salvador el que tenemos. Bendito y glorioso es Cristo para que tú puedas confiar en Él y abandonarte en Él. Para ir finalizando, iglesia, hermanos, acuérdate del Señor, fueron las palabras de Nehemías al pueblo que se desanimaba y desfallecía. Si nosotros como iglesia también atendemos el llamado de Nehemías, acuérdate del Señor en medio de cualquier oposición satánica o en medio de cualquier adversidad o cualquier persona que Satanás esté usando, entonces estaremos siempre fortalecidos y siempre animados, sabiendo que Jesús va delante de nosotros, animándonos y ayudándonos en nuestras luchas diarias. Jesús lleva la parte más pesada de la cruz y eso nos alienta y eso nos motiva porque Él va delante de nosotros. Si cada uno de nosotros como creyente se responsabiliza en ir a las armas y tomar las armas de la oración y de la palabra de Dios, será muy difícil, demasiado difícil, que el enemigo, que Satanás o el enemigo del miedo y del desánimo nos conquisten y nos gobiernen. Será muy difícil, será muy complicado para ellos. Seremos una iglesia valiente que en medio de la oposición anuncia y proclama el evangelio de Cristo a los perdidos. Hermanos, iglesia, que Cristo sea exaltado siempre. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendito evangelio. Gracias por lo que nos hablas a través de Nehemías. Señor, que podamos salir de la comodidad o de la indiferencia o la apatía. Señor, si hemos pecado, hemos caído en desánimo, en depresión, si hemos dejado que la oposición, Señor, aplaste nuestro entusiasmo, nuestro deseo de servirte. Ayúdanos, Señor, por medio de esta palabra, por medio de Nehemías, por medio del ejemplo de este pueblo que se volcó en oración y en servicio y en confianza a ti. Que así podamos nosotros también levantarnos, Señor, sobre la base de que Jesús ha vencido al mundo. Él dijo que tendríamos aflicción, pero Él nos ha
dado esperanza, porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a nuestro peor enemigo, a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y Él nos ayuda y nos fortalece en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Gracias Señor, porque tu palabra nos fortalece junto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Queremos servirte, queremos servir a tu iglesia sin temor, sin miedo al enemigo, sin miedo a las circunstancias, sino volcarnos, Señor, con valentía, siendo, Señor, personas que nos entregamos completamente a ti, Señor, que somos osados para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, para seguir edificando tu iglesia como instrumentos que tú usas para la salvación, Señor, de pecadores, a través de la proclamación del bendito Evangelio. Gracias, Señor. Oramos y lo hacemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haberme tenido paciencia y haber llegado hasta este momento. Para nuestros hermanos de Casa de Gracia, una vez más los animo a poder venir este domingo que vamos a reabrir, nos vamos a reunir y gracias a los que se unieron a esa transmisión. Tengan un feliz inicio de semana, que el Señor los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.